recibimos a la licenciada en obstetricia Susana Bartumeu, jefa de la Unidad Sanitaria 19 de diciembre de Villa Albertina. Buenas tardes, Susana, te damos la bienvenida. Decinos, ¿esta pandemia es peor que las otras que sufrió la humanidad? A ver, esta pandemia no es que sea peor que otras. Lo que pasa es que estamos en un contexto histórico completamente distinto. Las redes sociales, los canales de información, los noticieros, la inmediatez que hay en las noticias hoy en día hacen que la información sea mucho más. Además, bueno, la población es mucho más grande de lo que eran las pandemias anteriores que hemos tenido. La fiebre amarilla, la peste negra, la gripe española. Entonces hace que estemos mucho más al tanto, mucho más conectados con la cantidad de casos, que aprendamos palabras como las curvas de ascendencia, incidencia, la R, total de camas ocupadas y demás cosas que nunca nos hubieran importado, informaciones que nunca nos hubieran dado en pandemias anteriores, por el simple motivo de que no consideraban que la población debería estar informada de esas cosas. Entonces, estamos mucho más informados de esta pandemia y la globalización hace que la circulación de un virus sea mucho mayor en estos momentos que lo que era antes. Vamos a un simple caso. Eh, en la época de mis abuelos, en el 1800, 1920, 1930, la cantidad de vuelos que se realizaban eran muy pocos. En cambio, hoy en día hay vuelos hacia todos lados, los aeropuertos están plagados de gente y de turismo y demás. Hoy en día el viajar, el comunicarnos es mucho más accesible para todos. Entonces hace que al haber un virus se propague mucho más fácil y mucho más rápido. Esto es así. No sé si es medible o cuantificable el hecho de esta pandemia es peor que otras o tiene más casos o es más grave que otras pandemias. Me parece que estamos en un punto en el cual tenemos mucha más información por la vida en la cual vivimos, básicamente. Entonces, compararlas en realidad es medio difícil. Eh, no sé, me parece que no hay un parámetro de comparación con otras pandemias como para poder tenerlo en cuenta en ese sentido. ¿Podrías decirnos qué se sabe realmente de este virus? ¿Qué sabemos de este virus? En realidad sabemos bastante poco. Es una enfermedad, eh, es un virus que lo estamos conociendo y estamos viendo cómo se comporta y cómo eh, evoluciona y cuáles son las medidas de contagio y demás lo estamos viendo. Sabemos cómo nos contagiamos, lo tenemos claro. Eso está bastante claro. Cómo evoluciona y demás también. Ahora todavía estamos viendo cómo podemos tratarlo en realidad. En el 2009 tuvimos la epidemia de gripe A, que la gripe A funcionaba como una respiratoria, se contagiaba como una respiratoria, era bastante similar a lo que nos están diciendo ahora, que no con el distanciamiento social, pero de que no nos lavamos mucho las manos y demás, y qué sé yo, pero bueno, la ventaja que tuvimos con la gripe A, que era una enfermedad bacteriana. Al ser una enfermedad bacteriana, una vez que nos diagnosticaban que teníamos gripe A, nos daban un antibiótico, y con eso evolucionábamos bien, tardábamos un poco más, un poco menos, pero evolucionábamos. Y sí, había personas que por su característica general tenían cuadros mucho más severos, podían terminar internados con una neumonía, con respiradores, y algunas personas murieron por gripe A, esto es una realidad. Pero al ser una enfermedad bacteriana con antibióticos, el gran porcentaje de gente arrancaba bien y no tenía mayores complicaciones. En cambio, el coronavirus es un virus, no es una bacteria. Y como toda enfermedad viral, dependemos de cómo la crucemos cada uno. No podemos tomar nada para eh, solucionar el problema, para combatir la enfermedad. Si bien hay algunos antivirales, no funcionan con este virus en particular. Pero lo que tiene es que va a actuar y se va a desarrollar, depende cada huésped, cada persona que lo contraiga. Hay personas que lo van a cruzar asintomáticamente, no van a tener ninguna complicación. Hay otras personas que lo van a tener con síntomas leves y hay personas que van a tener complicaciones severas. Va a haber muchos factores que influyen en esto.
La edad es uno de ellos, no por la edad en sí, sino por las patologías concomitantes que tienen las personas mayores, los adultos mayores. Eh, Podemos estar hablando igual de una persona de 30 años que sea un fumador, que fume mucho, que sea un fumador y que tenga problemas respiratorios de base asociados al fumar, que entonces puede ser que la pase muy mal, como puede ser que no, pero al ser una enfermedad viral va a estar relacionado con las patologías concomitantes que tenga cada uno. Estamos bastante claros en cómo nos contagiamos, qué tenemos que evitar. Si bien estamos todos muy cansados de estar aislados y el tema de la cuarentena y demás, sabemos que el arma fundamental para no contagiarnos es el distanciamiento social, el mantener una distancia de 1,5 metros, 2 metros con las personas. Esto es fundamental. Después podemos tomar cosas que son muy prácticas, en la práctica incómodas, ¿no? Pero en la práctica diaria son muy útiles y muy saludables, como por ejemplo no entrar con los mismos zapatos de la calle a nuestros hogares, cambiarnos la ropa que tenemos cuando llegamos de la calle, cambiarnos la ropa, lavarnos las manos ni bien entramos en nuestras casas. Después de eso, bueno, lavar frutas, verduras, cuando las compramos, las traemos a casa, lavarlas antes de guardarlas en la heladera. Cuando vamos al supermercado, las cosas que traemos del supermercado, o las rociamos con alcohol, o las rociamos con agua con lavandina, o les pasamos un trapito con agua con lavandina. Usualmente todo lo que sea fricción, un trapito con agua en lavandina, refregando los paquetes y demás, funciona perfecto porque arrastra la bacteria, el virus, perdón. Lo que tiene de bueno este virus que como tiene una película de grasa que lo recubre, con los jabones y la lavandina y demás, lo matamos enseguida. Una vez que se rompe esa película que lo envuelve, se elimina fácilmente. Entonces, todas estas medidas son fundamentales y son de buena práctica, fuera del coronavirus, que dentro de 3, 4 meses, un año, no nos olvidemos de esta pandemia, son prácticas de uso diario que serían geniales que conserváramos fuera de la pandemia. Apelando a tu especialidad, hablamos de parir en la pandemia. Eh, ¿Cómo es parir en épocas de pandemia? Y es complicado todo, porque los demás pacientes les podemos decir, no hagas los controles hasta que no pase la pandemia, no vayas al médico y demás, que bueno, eso es relativo, pero bueno, no lo podemos hablar más adelante. Pero las embarazadas, ¿cómo les decimos que no vengan? Cuando sabemos que las embarazadas hay un montón de cosas que tienen que hacerse sí o sí durante el embarazo y demás. Por lo pronto tienen que, cuando van al control obstétrico, cuando se van a sacar sangre, cuando se van a hacer la ecografía, van a tener que ir solas. No van a dejar ingresar a ningún familiar ni nada, van a tener que ir solas. El médico o la obstétrica, en mi caso, tomamos todas las medidas de seguridad, rociando todo limpiando, higienizando el consultorio, rociando todo con alcohol, tratando de mantener la distancia lo más posible, usando un camisolín, usando guantes, máscara, barbijo, eh, para poder pre prevenir o no contagiarnos nosotros ni contagiar a los pacientes, porque vemos mucha cantidad de gente. Entonces, por lo pronto, todo se hace en soledad. El parir es en soledad también. A las maternidades, no, en las maternidades tanto públicas como privadas, en las privadas a lo mejor hay un poco más de elasticidad en el tema, pero en las públicas entra la mamá sola, que muchas veces en el tema del parto, con el tema del parto respetado está contemplado que entre con su pareja o con su mamá o con una amiga o lo que sea, pero ahora no, entra nada más que la mamá, va a parir con el equipo médico que la atienda y después en el horario de visita va a poder entrar nada más que el papá o la pareja de la señora a ver al bebé con camisolín, cofia y barbijo. Por más que la mamá sea una paciente sospechosa, no se suspende la lactancia en ningún momento. Lo que hacemos es que esta mamá pueda amamantar, puede tener contacto con su bebé, siempre con barbijo, lavándose las manos, con guantes en todo caso, con, con todos los recaudos que, bueno, que toman también los profesionales para esto. Pero tratamos de no evitar el contacto con su bebé.
porque es importante también para el bebé y todavía en realidad no tenemos tampoco mucha evidencia de que en la leche materna se transmita el COVID. Así que en realidad a nivel mundial no hubo mucha recolección ni muchos papers presentados sobre el contagio vertical de madre feto o sobre el canal de parto o en la lactancia. Acá sí estamos teniendo mucha cantidad de embarazadas que se contagian, pero bueno, todavía no hay mucha evidencia que nos diga que se contagia por leche materna o una transmisión vertical. Así que bueno, en eso estamos todavía medio en tinieblas. Así que bueno, tomamos las medidas de prevención para el contagio que tomamos habitualmente, nada más. ¿Qué pasa si tenemos que ir a hacernos controles o bien porque tenemos alguna otra dolencia? ¿Vamos o no vamos a la clínica o al médico? En el tema de salud que retomábamos antes, de los pacientes que tienen otro tipo de complicaciones y demás para concurrir al médico, si bien uno tiene mucho miedo hoy en día de concurrir a clínicas o hospitales o sanatorios, que es real, en los consultorios médicos también tenemos que tener, no miedo, pero sí mucho cuidado, mucha precaución. Primero, siempre ir con barbijo, siempre. Yo no recomiendo que la gente use guantes de látex porque si no estás acostumbrado a usar guantes de látex, usualmente perdés una recolección de lo que tocas. Y te tocas la cara, y te tocas el barbijo, y te tocas las gafas, y te tocas un montón de cosas con los guantes que no tocarías usualmente. Entonces es mejor no usar los guantes, ir con las manos y usar alcohol en gel. Yo, más que el alcohol en gel, recomiendo el alcohol diluido en una botellita con alcohol, agua y alcohol, 70-30, 70% de alcohol, 70% de alcohol, 30% de agua, y rociar las superficies con eso, usarlo en las manos, que es mejor que el alcohol en gel, porque si yo me pongo muchas veces alcohol en gel, voy a crear una película que al final no me va a funcionar para nada el alcohol en gel. Entonces es mejor el alcohol líquido diluido. Si vamos al consultorio médico porque tenemos algún problema, tenemos que ir, no sé, a hacernos el control ginecológico, por ejemplo, no sé, el control ginecológico, tenemos que ir al cardiólogo, tenemos que ir al otorrino porque, no sé, tenemos algo en el oído, al oculista, al profesional que sea. Yo lo que recomiendo es ir siempre con barbijo, llevar el alcohol en un rociador. Entonces, cuando vamos al médico, que la sala de espera, tenemos que pedirle al médico que tenga un espacio en la sala de espera, o tenga un paciente nada más, que no, digamos, que no seamos 3 pacientes o 4 en la sala de espera, que sea 1, 2 como mucho si la sala de espera es grande. Si no, esperar afuera. Siempre en los espacios abiertos es mejor esperar que los espacios cerrados, porque la ventilación de los espacios es lo que nos ayuda mucho a que no contagiarnos. Es parte del distanciamiento social, la ventilación de los ambientes. Entonces, vamos al médico, esperamos si hay mucha gente, esperamos afuera. Los médicos tenemos que dar turnos más espaciados para que no se junten los pacientes. Entonces, cuando nos vamos a sentar en la sala de espera, fijarnos que tocamos, ponernos alcohol en las manos, si acaso rociarlo, donde nos vamos a sentar, rociar la silla. Y bueno, tratar también no es momento de, ay, voy a ver al flebólogo ahora, no. Si vamos a empezar un tratamiento, no es porque sí, porque me parece, esperemos hasta después. Si estamos en tratamiento, tenemos un problema real, sí, tenemos que ir. Obviamente, no es cuestión de que por la pandemia nos dejemos estar y se nos agrave una enfermedad. Las pacientes hipertensos o que son diabéticos, si bien son pacientes de riesgo, tienen que continuar con sus controles médicos habituales, no pueden suspenderlos. Es fundamental esto porque no nos vamos a contagiar del coronavirus, pero nos vamos a enfermar de otras cosas más graves o vamos a acentuar las enfermedades que tengamos. Entonces, no es una opción relegar estos controles, siempre con los cuidados. Y los profesionales van a tener los cuidados, pero a veces uno está tan perseguido con todo esto como profesional de la salud que a veces relaja un poco y está bueno que los pacientes nos hagan acordar de esto. Eh,
Está bueno esto de no, bueno, doctor, me tiene que atender con barbijo, tiene que tener espacio en la sala de espera. Estas son medidas súper importantes. Insisto, si bien es una cosa que nos tiene hartos a todos, que nos queremos juntar, que queremos estar con amigos, que queremos abrazarnos y demás, en estos momentos la herramienta más importante que tenemos es el distanciamiento social. 1,5 metros de distancia con las otras personas, en los hogares, cuando estamos en nuestras casas, con las personas que vienen de afuera, tratar, si vos te quedaste en casa porque sos un adulto mayor, porque tenés una patología prevalente y demás, lo ideal es que te quedes en casa y salgas lo menos posible. Con las personas que sí salen, tratar de que la persona que salga tenga su plato, su vaso, sus cubiertos aparte, toalla aparte, jabón aparte. Y además de esto, no compartir mate. Digamos, tomemos mate, pero en 2 mates distintos. Es fundamental, digamos. No es que no, tenemos que mandarlo a dormir al patio, no, pero sí tengamos estos cuidados. No mandemos a dormir a nadie al patio, que queda feo, aparte hace frío, pero tengamos cuidado de esto. Con el que sale a la calle, no tengamos cubiertos y platos separados y vasos separados, y sobre todo no nos pongamos a tomar mate. 2 mates en casa, uno para cada uno. No es cuestión de entrar en pánico, sino de tener cuidado. Me parece que eso es lo más importante a resaltar. Lo más importante es eso, tener cuidado, cuidarnos mucho. Y los que se pueden quedar en su casa, bueno, genial. A ver todo Netflix, a ver todas las novelas que puedan, tejer, hacer mandalas, darle a la jardinería, esparcirnos la mente de otra manera. Pero los que tienen la posibilidad de quedarse en casa es lo mejor que pueden hacer. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos en esta tarde de la amistad. Muchas gracias por la invitación. Espero que la charla haya sido útil, les haya servido, les haya interesado. Y muchas gracias por invitarme. Fue un gusto hablar con ustedes.